Si eres estudiante de las universidades en convenio con Edupol, tu forma de financiación es Crédito Edupol y aún no has pagado tu cuota, no olvides hacerlo de inmediato y así evitarás reportes negativos ante las centrales de riesgo. Para mayor información, comunícate vía WhatsApp a los números para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, con su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Acerca la universidad, para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, profesora Adelaida. Querida profesora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ya a esta hora yo creo que los estudiantes están como nosotros de hay una luz. La hora del almuercito. Sí, ya está, ya es hora, profe. Sí. Pues estudiantes, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Primero pues invitarlos para que estén pendientes del foro, taller de lengua 2. Bienvenidos y vamos a comenzar de una vez, por favor vamos a la presentación. Entonces nuestro taller es la asignatura de taller de lengua 2 con su docente Cindy Perdomo Campo. Nos acompaña como siempre la profesora Adelaida Bedoya. Quiero iniciar recordándoles todo el cronograma de actividades de este segundo bloque. Tenemos la primera unidad que va a terminar este 23 de octubre. Es decir, hoy es 20, 21, 22, el martes. El martes termina, para el martes ya todas las actividades que corresponden a la primera unidad ya deben estar en plataforma. Vuelvo e insisto, como ya ustedes vienen de un proceso, entonces ya no van a haber problemas de pronto con plataforma, ya no va a estar la cuestión de que no está la materia inmatriculada. Ahora, si tienen esas dificultades, ya era tiempo de que ustedes enviaran el informe, el reporte, tanto a nuestra decana Nidia Corredor, como a Claudita Mora, que es nuestra consejera. Entonces, para que estemos muy pendientes. Yo el 24 ya la plataforma ya está cerrada y ya no recibo más trabajos. La segunda unidad se cierra el 5 de noviembre, que es como pronto, sí. De todas maneras se ha pensado en dar el tiempo necesario, estos tiempos los establece la universidad, para que ustedes puedan leer el material y también puedan resolver sus actividades. La unidad tercera termina el 19 de noviembre y la última unidad el 1 de diciembre se está cerrando a plataforma. Es decir, que ya para los últimos días de noviembre ya se acabó y se acabó el año y viene la Navidad. Entonces, recordando esto, también quiero recordarles que nuestra pregunta del foro del día de hoy es, para usted, ¿qué es la escritura? Entonces, ya algunos han estado como muy pendientes, los foros siempre los habilito una hora antes, entonces ya he visto algunas respuestas. Traten de que el foro no sea como el lugar donde yo voy a contestar o dar una respuesta como rápida sin haber consultado conmigo mismo y de pronto con alguna lectura. Entonces, por favor, para que puedan participar en el foro, para usted, ¿qué es la escritura? Ahora, alguien me escribía, para mí escribir es tal cosa, pero mi mamá decía, eso también puede servir porque estamos saliendo de pronto de un proceso tradicional de qué es la escritura. Para poder continuar, quiero compartir con ustedes este video, por favor, porque algo que nosotros hemos querido siempre compartir con ustedes es las normas APA. Yo sé que la profe Adelaida aquí presente trabajó normas APA con TICS. Profe, la pregunta es, todos los que están en este momento viendo taller de lengua, que son de segundo, ¿han visto su clase o tenían que haber visto su clase? No, de hecho nosotros les hemos hecho inducción, han trabajado en TICS, han trabajado en herramientas y pues también es un trabajo muy autónomo. Ellos tienen que ingresar a la plataforma de la biblioteca, tienen que bajar las
las diferentes guías que tienen. O sea, ya es un tema de que ustedes tienen que buscarlo, muchachos. Nosotros no podemos darles todo, ustedes no le dan todo a sus estudiantes, entonces nosotros también les decimos dónde encontrarlo, pero que tienen que hacerlo. Y tienen que manejar APA. Pues mi profe, quiero contarle que a pesar de todo ese esfuerzo y esas posibilidades que ustedes desde su asignatura de TICS aportaron, también en la Universidad SECAR ha trabajado con plastilina normas APA y por eso voy a estar compartiendo con ustedes algunos videos. Son varios y son de normas APA y son con plastilina, así que por favor los invito a que vean el video. Es cortico, entonces por favor mucha atención. Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Oye, una pregunta. Tú el semestre pasado viste metodología de la investigación, ¿cierto? Sí, vi metodología de la investigación. ¿Y de pronto cambiaron algún trabajo, técnicas de estudio o algo así? Técnicas de estudio, sí me enviaron un trabajo. Uy, ¿sabes que me puedes hacer un favor? ¿Me lo puedes prestar? ¿Me lo puedes enviar al correo? Yo le cambio una que otra cosita. Lo que pasa es que, pues de técnicas, yo soy más técnica que Peckerman, pero para el estudio, baila. Uy, listo. Muchísimas gracias. Te debo una. Sí, señora. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si ya está hecho, ¿para qué lo vamos a volver a hacer? Eso se llama viveza. Viveza, eso es bobeza, que lo lleva a perder credibilidad hasta en usted misma. Está haciendo la del bobo. Cumple con la entrega del trabajo, pero nadie lo recomendaría para nada. ¿Lo recomendaría? Sí, lo recomendaría. No ve que nos estamos formando como profesionales y debemos ser creíbles, confiables y veraces en todo lo que hacemos. Pero entonces, ¿qué hago? Porque yo no sé nada de técnicas de estudio y todo lo que encuentro es demasiado extenso. Debemos escribir nuestros propios textos y citar aquellos textos que apoyen el nuestro. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Pues voy a copiar el texto de este autor de más de 40 palabras. Listo, toca normas APA. Otra vez con sus normas APA. Uy. Acuérdese que el trabajo que hagamos debe ser creíble. Sigamos las normas. Sí, las normas APA te ayudarán a citar, es decir, mencionar a una persona que escribió el texto. Por ejemplo, cuando tienes un texto de más de 40 palabras con énfasis en el autor, verificas lo siguiente. 1. Debes tener en cuenta lo que menciona el texto. 2. Debes contar el número de palabras que debe exceder a 40. 3. Debes colocar el apellido del autor. 4. Entre paréntesis, debes colocar el año en que se publicó el texto citado. 5. Sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe el texto a citar. Finaliza con punto. 6. Al final de la cita, entre paréntesis, debes colocar el número de la página del libro o artículo que fue citado. Nota, en el caso en el que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto, se debe poner entre comillas S.F. sin fecha. Recordemos, debes tener en cuenta lo que menciona el texto. Debes contar el número de palabras que debe exceder a 40. Debes colocar el apellido del autor. Entre paréntesis, debes colocar el año en que se publicó el texto citado. Sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe el texto a citar. Finaliza con punto. Al final de la cita, entre paréntesis, debes colocar el número de la página del libro o artículo que fue citado. Haciéndolo de esta manera, estás citando correctamente utilizando las normas APA. Bueno, muchas gracias por estar atentos al video. La verdad, yo creo que yo me los voy a ver, profe Adelaida, para recordar. Pero me gusta cuando de pronto es más desde la cuestión de mis orígenes a nivel cultural, pero cuando se tejía el proceso de enseñanza-aprendizaje era más desde la observación. No era que la abuela nos dijera a nosotros, mire, coja, pase por aquí el hilo y sáquelo acá, no. Era más observar. Porque había un proceso, y me acuerda mucho el proceso que ustedes están llevando con la parte virtual de autonomía. Entonces, ella observaba cómo hacía los nudos la abuela, así,
con plastilina, pero luego ella tomaba ese saber que observó y lo aplicaba a su criterio y con sus habilidades. Entonces usted puede ver que en el avance de estos tejidos, cada una de las niñas o de los niños que han aprendido a tejer, siempre le colocan algo nuevo, algo diferente, algo suyo. Sí, ¿Sí? Y se da en todo. Nosotros lo hablábamos ahorita en técnicas de aprendizaje, les enseñaba a mis estudiantes eso, de la importancia que tienen los estilos de aprendizaje y la importancia que tiene cómo le enseñan a uno. Desde lavar la loza, barrer, hasta sentarse a estudiar, cómo son esos hábitos de aprendizaje y cómo impactan en el proceso. Sí, la verdad, sí. Profe Adelaida, una pregunta. ¿Qué es la escritura para usted? Bueno, yo soy psicóloga y para mí la escritura es conducta, es reportar. Cuando yo logro escribir, estoy sacando de mí lo que pienso. Puede ser, ¿no? Pues si estoy haciendo un escrito reflexivo es eso, es escribir lo que pienso, es plasmar mis emociones, es plasmar mis ideas. Si estoy haciendo algo que es reflexivo, que es algo mío. Por ejemplo, en terapia, una de las maneras para que los pacientes trabajen y aborden algunas problemáticas es escribiendo. Eso les ayuda a revisar. Para mí es conducta. Y yo estaba mirando, algo estuvimos mirando la vez pasada entre los profes, alguien mostró un dibujo, ay, mire, mi sobrina, o alguien mostró un dibujo, y entonces comenzaron como usted con la profe Alejandra a interpretar, dijo, no, esta niña ve su familia de esta manera. Mire, profe, que algo parecido sucedía hace muchos, muchos años, con los primeros intentos de poder plasmar el pensamiento, porque cuando se escribe uno plasma pensamiento unido con sentimiento. ¿Conducta? Conducta, bueno, desde la psicología. Yo tengo una pregunta, profe, porque a mí me ha quedado difícil, entonces yo quería hacérsela, ya que la tengo aquí. Al rojo vivo con Cindy Perdomo. Ok. Profe. Ay, Dios mío, y estamos sentadas en sofá y todo. Profe, listo. Dígame. Entonces, la pregunta es, sé que las normas APA tienen una conexión directa con la parte psicológica. ¿Para qué esta normatividad si antes teníamos las de Icontex, que tantos años uno durando aprendiéndose a citar con la Icontex? Viene normas APA y no la cambian, y fuera de eso hay que estar pendiente porque cada año la norma APA cambia. O sea, cuando su merced, ahorita que le preguntaba qué era escribir, ¿cómo relacionamos eso que su merced habla de conducta, profe? Con las normas APA. Lo que pasa, profe, es que no están guiadas a la conducta. O sea, lo que yo les he enseñado y pues me gusta que lo retomes para poderlos. Las normas APA tienen una característica y estamos en la sociedad del conocimiento. Nosotros dimos el paso a través del Internet, dimos el paso de que el conocimiento estuviera de una u otra manera relegado, sesgado. Por ejemplo, en 1800 y el comienzo de 1900 se trabajaba era a través de cartas y pues las cartas las llevaba a caballo o las llevaba el ferrocarril y mientras cruzaban el Atlántico y demás, el proceso se demoraba mucho. Actualmente y a partir del año, sobre todo el boom y el auge fue a finales del 90 y comienzos del 2000, donde el Internet tomó fuerza. De hecho, todavía hay sectores donde es difícil que llegue el Internet, pero llega. Por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes están en zonas donde el Internet es un poquito más lento. Acá es muchísimo más rápido y hay zonas donde es muchísimo, muchísimo más rápido. Pero entonces, a través de tener el Internet y de poder compartir el conocimiento de una manera más rápida, de una manera en tiempo vivo, por ejemplo, nosotros estamos acá las dos sentadas y ellos nos están viendo en vivo y en directo, ¿sí? Eso también es una forma que hay que hacer. Aquí no nos pueden decir, corten, repiten escena. No. Por ejemplo, hubo algo que pasó el 4 de octubre que ninguno de ustedes tuvo en cuenta y que no se hace una felicitación ni nada, ni nadie lo recuerda. El 4 de octubre, hace 61 años, se envió el primer satélite fuera alrededor del planeta y eso es lo que nos ha permitido
mejorar el proceso de comunicación, mejorar, hacer conexiones, las mejoras en la comunicación, es lo que ha impactado también hasta en el mismo Internet. ¿Sí? En los 80 se crea el Internet, pero el boom surge casi a finales de los 90, inicios del 2000. De hecho, yo tuve, no sé si ustedes vieron, que era una conexión a Internet. Entonces salía un computadorcito y otro computadorcito, y entonces uno colocaba conectar y empezaba conectando, ¿se acuerdan? Yo conocí esa parte. Sí, claro, nosotros conocimos, y que cogieran y levantaran el teléfono, eso era la muerte, porque hasta ahí llegaba la conexión. Ahora hablamos de fibra óptica, hablamos de demás. Entonces, ¿qué pasa? Como el mundo ha cambiado, perdón que me emocioné, como el mundo ha cambiado, también cambió la forma de entregar los escritos. Hay muchas normas, pero las normas APA ha generado un impacto significativo en la educación y en la psicología, y que buscan que lo que usted cree aquí, lo puedan leer en China, en Rusia, en Estados Unidos, que tengan los mismos parámetros, que tengan la misma caracterización. Por eso es que está el orden y la estructura y las citas acomodados de esa manera. Cuando yo referencio a alguien en mi trabajo, así sea un trabajo de taller de lengua, que es un trabajo de pregrado, que todavía no es una tesis, yo le estoy dando el reconocimiento a esa persona por esa investigación que realizó. Y quedan los marcadores. Entonces, la sociedad del conocimiento exigió que todos tengamos un método estandarizado para presentar los trabajos y que todos puedan leerlos. Y esas son las normas APA. Ah, qué bien. Me alegra mucho haber conocido todas esas cosas, no sabía. Perdón, es algo que me gusta mucho. Son un coco, aún para mí en algunos momentos. Sí, son porque difíciles. cambian, cada año están cambiando, pero lamentablemente es algo que no se puede cambiar, no lo vamos a cambiar, y menos nosotros, porque eso es a nivel mundial. Pero sí, las normas APA son muy importantes y por eso nosotros les insistimos con los textos. Y tenemos que manejarlo. Ustedes tienen que aprender a manejarlo. Ay, profe, pero es que yo estudio virtual y vivo en el campo. Y yo conozco la Cicontec. Nosotros crecimos con la Cicontec. Sí, yo trabajo con la Cicontec, con las Vancouver, con las ISO. Y toca las APA. Yo he aprendido normas APA y yo vengo de la montaña, su merced. Sí, es verdad. Bien, entonces nos toca. Pero vamos a mirar, vamos a la presentación y vamos a hacer un recorrido, porque no creo que alcancemos a abordarlo todo hoy, pero sí necesitamos hacer un recorrido acerca de qué es la escritura. Que resulta que la escritura es un sistema de representación gráfica. Por eso, más adelante vamos a mirar un poquito lo que es el grafema y el fonema. En la clase de inglés, para los estudiantes de la licenciatura de inglés, van a ver un poco lo mismo que estamos viendo acá, pero basado en la gramática inglesa, en la fonología inglesa. Entonces, es un sistema de representación gráfica de un idioma, el cual representa sonidos, ideas por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. La escritura es un modo gráfico utilizado para comunicarse y para dejar testimonio a nuevas generaciones. Eso pensado un poco hoy. Pues resulta que aquí les tengo, en esta lámina vamos a mirar un poquito el recorrido histórico de cómo la escritura ha venido transformándose. No me gusta de pronto, profe Adelaida, utilizar la palabra evolucionando, porque siento desde mi pensar indígena que es como si lo primero que existió no tuviera validez. Sí. Y entonces lo último pues es el auge. Creo que podría decirse que ha ido desarrollándose. Sí, se ha ido desarrollando, se ha ido transformando. Entonces lo primero son los pictogramas. Lo trabajan mucho las culturas babilónicas, las culturas mesopotámicas, las culturas indígenas. Aquí en Colombia hay muchos registros de pictogramas. Sí. Las culturas africanas, las partes africanas, en algunas zonas también se han encontrado pictogramas. Para los que han visto Tierra de Osos, algo muy sencillito es que cuando pasa el mamut por una de las cavernas, encuentra algunos pictogramas de cómo mataban los seres humanos a los mamuts. Algo tan sencillo. No me acuerdo el nombre de... pero no es Tierra de Osos. La era del hielo. La era del hielo. Que uno se pone triste con el mamut. Eso, él recuerda. Pero para eso... inclusive genera sentimiento, genera otra clase de luchas internas, los pictogramas. Y tenemos aquí también toda la parte de
la escritura que creó la mesopotámica, que es la cuneiforme, donde ya se le da una representación a algún suceso o una representación a un sonido. Entonces aquí vamos a mirar un poquito más, es como un suceso y esta es una de las piedras que se logró encontrar con la escritura cuneiforme. Vamos a seguir con algo que comenzó a transformar también, lo hicieron los egipcios, y tiene que ver con los jeroglíficos. Entonces, a veces nosotros trabajamos, a veces uno hace una monjita, me acuerdo de un jeroglífico que uno hacía y era la monjita y una presa de gallina, entonces era sí. Sor Presa, porque a las monjitas le decíamos Sor Natalia, Sor, Sí. entonces hacíamos el Sor y la presa, Sor Presa. Sí, entonces era como el juego, o a veces hacíamos el sol al revés y escribíamos los, entonces no Ay, escribíamos qué sol pecado. sino los. Era como la cuestión del juego con el jeroglífico. Seguido a eso, vamos a encontrarnos con algo muy precioso que tiene que ver con la parte de la representación silábica, como lo hacen las culturas orientales. Ellos trabajan por sílabas. Si ustedes pueden ver, aquí vamos a encontrar cada sonido y su representación. Entonces, no vamos a hablar de solo un fonema, sino sílabas. ¿Dónde termina todo este proceso de transformación? Que ahora la escritura la vamos a trabajar alfabéticamente, la estamos trabajando. Eso no le quita validez a todas las anteriores y tampoco le quita validez a la parte silábica. Inclusive los teclados en Corea, en Japón, en China, muchos los teclados son con representaciones silábicas. Y arábicas también. Los celulares, sí. Sí, Árabe, también. en todo lo que es la parte del norte de África y la parte de la península arábica, trabajan toda esa simbología arábica. De hecho, los japoneses adaptaron los números arábicos y tienen o sea, el abecedario y demás, a veces lo adaptan al sistema, a las letras que nosotros tenemos. Ujú, Es una manera que ellos tienen, porque ellos tenían otros números. Pues- los chinos, los coreanos y los japoneses tenían otros números. Pues le cuento, profe Adelaida, que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura durante los 2 últimos años ha trabajado con algunas comunidades indígenas para poder trabajar un teclado donde puedan estar representadas todas las letras de los alfabetos propios de estas comunidades. Entonces, en este momento se están construyendo teclados precisos para escribir, por ejemplo, el Nasayuwe. Y muy bonito ese trabajo porque primero es un reconocimiento que se da. No necesariamente tenemos que transformar la cultura a la nuestra para que ellos tengan acceso al conocimiento, pero sí toda la parte tecnológica se puede transformar para esa necesidad. Y eso ayuda. Claro. Entonces, ¿qué es un texto? Que resulta que ya vimos toda la parte histórica. Ustedes pueden fortalecer esa parte histórica con todo el material de ayuda que en la plataforma hay. Un texto, que es el conjunto de muchas oraciones, de muchas palabras y de muchos fonemas, de muchos sonidos, de muchos fonemas, de muchas letras, un texto es un tejido. Entonces podemos ver todas las letras sueltas, pero cuando las unimos y le damos un sentido, vamos a crear un texto. Y ese texto es un tejido y lo he relacionado con este tejido aquí, o entramado de ideas que forman un total de comunicación. En ese tramado de ideas, nosotros podemos trabajar diferentes tipos de textos. Por ejemplo, este pare es un texto que dice mucho, que indica, que da un sentido o que tiene una información para otra persona, pero si ustedes se dan cuenta solamente hay una palabra. Pero el color rojo, el color blanco y la palabra pare, a través de una sola palabra nos está indicando mucho. Y llama la atención, lo atrae a uno. Sí, el color rojo siempre llama la atención. Por eso... Porque lo asociamos con peligro y lo asociamos con sangre. sí, Entonces con la sangre. siempre va a llamarnos la atención. Por eso el semáforo es rojo. No avance. Y hay un cambio, ¿no? Desde verde a anaranjado, amarillo. Amarillo, el amarillo y- ni siquiera, mucha gente dice que no es amarillo, sino Es que parece verdecito, naranjado. verdecito claro, dicen ahí. Claro, y porque hace pasar. arrancan.
Aquí yo borré aquí lo de la propaganda para evitarnos líos, profe. Pero bueno, la idea es que a veces ese texto también puede ir con la combinación entre palabras, imágenes y podemos también dar una información. ¿Cómo pasa con los anuncios publicitarios? Y tenemos palabras y gestos. Ustedes, si ustedes conocen, algunas personas que trabajan el lenguaje sordomudo, ellos tienen su propia manera de expresar esos textos, de darse a conocer. Entonces, también los hemos acogido aquí. Y tenemos lo que ya conocemos y nos enfrentamos mucho en este proceso de formarnos como docentes, y son donde los textos son solo palabras, como ocurre con los libros. Bien, este es como un recorrido ahí rápidamente. Bien, resulta que hay algo muy importante a la hora de poder trabajar textos, y es que dentro de los textos tenemos que distinguir algunas estructuras lingüísticas, conceptuales y funcionales. Pero entonces yo me senté en la mesa de mi escritorio y dije, bueno, ¿y qué es una estructura lingüística? Porque me le queda muy fácil a uno hablar de estructura lingüística, estructuras funcionales y conceptuales. Y de pronto uno hace como el parafraseo y de pronto uno hace una interpretación muy por encima. Entonces nos vamos a meter en esta clase y en la otra a trabajar solo estructuras lingüísticas. La idea es que los textos de ustedes tengan sentido y que estén bien elaborados. Por eso estamos, por un lado, con lectura y escritura crítica, porque cuando yo leo y hago una lectura, cuando yo hago una lectura y también tengo mi pensamiento crítico, el texto se me va a facilitar. Entonces, la recomendación número 1, como lo decía la clase pasada, necesito que estén pendientes de esta asignatura transversal que se está trabajando y es lectura y pensamiento crítico. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Resulta que cuando hablamos de estructura, y voy a colocar aquí, por favor, voy a agrandar la palabra estructura, ven aquí que dice estructuras lingüísticas, acá dice estructuras conceptuales y acá dice estructuras funcionales. Perdón, me he equivocado, aquí es estructura, yo coloqué estructuras, todas son estructuras, ¿listo? Bueno, así uno se da cuenta ahí. Profe, yo reviso esa presentación varias veces y mire que se me pasó. Pero es que eso es el cerebro organiza. Lo que tú estás viendo ahí de escrituras es porque tu cerebro lo organizó como estructuras. Entonces busca ser práctico y como leyó estructura, lo revisa así como entonces, por favor, estructura, ¿listo? Como estas dos. Yo luego lo corrijo antes de montarlo a la plataforma. Seguimos. Resulta que esa estructura viene del estructuralismo y hoy vamos a conocer un señor que es muy importante para los procesos comunicativos. Este señor que ustedes ven aquí se llama, vamos a ver cómo se llama Ferdinand de Saussure. Saussure, ¿no? Ajá. Ferdinand de Saussure. En Ginebra nació en 1857. Es un lingüista suizo y él nos habla acerca del estructuralismo. Entonces voy a leer pausadamente para poder como tomarle sentido a todas estas clases. Todas las clases a partir de aquí vamos a trabajar mucho con el estructuralismo. Yo sé que va a sonar un poquito de pronto pesado, pero tampoco es tan difícil. Entonces el estructuralismo es un movimiento humanístico que surgió en Europa, específicamente en Francia, a mediados de la década de 1950. Todo este movimiento juega una función muy importante en el lenguaje hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Resulta que él hizo varios aportes al trabajo comunicativo. Entonces, ¿qué fue lo primero que él aportó? Él desarrolló la lingüística del siglo XX. Y cuando hablamos de la lingüística, no solamente es la letra, el alfabeto, qué pereza, que escribir. No, él aborda todos los ejercicios comunicativos, como el habla, como la escritura, como la escucha, y a partir de eso él comienza a desarrollar su propuesta de estructura.
A sus lecciones se le debe una serie de distinciones fundamentales, tales como la lengua, que es un sistema ideal y social, y el habla, que es una realización concreta e individual. El habla vaya y usted me reemplaza, profe Adelaida, allá en la casa o en la reunión de padres de familia. No, hay decisiones o hay discursos que solamente le corresponden a uno a nivel individual. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la mamá lo va a regañar. Vaya usted reciba el regaño por Vaya mí. usted reciba, no es igual. O me hace un favor, eso sí, regáñeme a ese niño. Sí. No, por más que usted lo haga, hay ejercicios que son individuales y propios de usted. Lo que también hace Ferdinand de Saussure es que su definición de signo como entidad psíquica formada por un significante y un significado. Él genera el poder reflexionar frente a la imagen y frente a lo que esa imagen representa para nosotros, a lo que vamos a llamar un significante y un significado, los cuales van a comenzar a estar muy unidos, van a ser inseparables. Y vamos a comenzar, no por este lado, porque para poder comenzar por este lado, pues es abordar algo muy grande, entonces vamos a comenzar por lo pequeño. Profe, dígame, bueno, mi profe. no, si quieres, ahorita No, me dices para claro. leer los foros, es que están participando muy juiciosos. A ver. Entonces, unido a esto que tú estás hablando, los estudiantes nos han dado sus respuestas y nos dicen, por ejemplo, María Cristina nos dice que la escritura es un arte, que a través de este puedo expresar mis ideas, pensamientos. Además, es la forma de expresar mis sentimientos y emociones. Con ello puedo sentir libertad y escribir provoca conectarse consigo mismo y con las personas que se encuentran a nuestro alrededor, pues es la manera como producimos comunicación. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo y lo hacen elaborado, ahí están escribiendo y ahí nos están realimentando de quiénes son ustedes. Jessica dice que para mí la escritura es la representación personal, pero gráficamente. Va especificada por medio de signos, trazos o garabatos en el cual puedo transmitir una información. Si ven, ahí ya estamos, o sea, ellos nos están reforzando el hecho que nosotros les hemos molestado uno a uno y les hemos dicho, miren muchachos, sus trabajos, su escritura nos hace identificar quiénes son. Sí, mi También, profe, Eliana, me hace pensar algo ahorita que yo vi una, si quieres bájala. Yo quiero que en esto quede algo claro, porque nos estamos formando como docentes y me encontré que día con una participación en el foro, de paso excelente, un texto largo, muy bien relatado, y uno diría, bueno, en el foro se me va alguna... Se me ocurrió a mí llevar eso hacia el programa que tenemos para verificar el Turnitin. sí. Mirar, y era copia de internet. Entonces Ay, quiere qué decir que en el falla. foro los estudiantes cogen, buscan qué es la escritura, copian y van y llevan. Lo comento porque no es nuestra intención que ustedes lo sepan todo, para nada, no es nuestra intención. Vale muchísimo más un texto que ha sido creado con mucho esfuerzo, trabajado, revisado, pero no un texto que de pronto van del internet y lo copian. Tengan mucho cuidado de eso y que sean honestos con ustedes. Recuerden que la norma dice que nosotros como seres humanos tenemos el derecho a que se nos crea. Obviamente yo tengo que creer primero, ¿sí? Ya si usted hizo fraude o trabajó algo que no era correcto, Ay, perdone, sí. eso le corresponde a ustedes, responder nosotros. frente a la vida. Entonces, es una recomendación. No me interesa ahorita en este momento hablando de textos, que ya lo sepan todos, no porque estamos en segundo, en tercer semestre y estamos en proceso, pero sí utilicen, yo escribo algo, reviso ortografía y a veces reviso y siguen habiendo errores, pero vamos en ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, para hacer la recomendación frente a los foros, Sí. escriban y que sea un texto largo, Además que conciso y nosotros de nos ustedes. emocionamos porque nosotros decimos, ¡ay! Están mejorando la redacción, ¡ay, qué chévere! Estoy aprendiendo y cuando se da uno cuenta que es copiado y Sí, pegado, sí, no. la desilusión es tremenda. Y quiero recomendarles algo, muy respetuosamente, pues con ustedes, que de pronto ustedes dirán, no, profe, yo no he hecho nada, me parece muy bien. Y es que me encontré con unos, como calificamos varios trabajos, y varios trabajos son Ajá, muchísimos trabajos. sí. No sé si los estudiantes pensarán que no revisamos los trabajos y nos envían hojas en blanco, trabajos de semestres pasados, trabajos de la primera unidad, o una tarjeta de cumpleaños.
Y no, Ay, créanos sí, que es la de la tiempo. tarjeta de cumpleaños. Es una tarjeta de Como que- cumpleaños y de pronto es que dicen, no, la profesora no revisa y va y mira si yo lo subí, lo envié. No, nos estamos tomando el tiempo para calificar y para revisar, porque ustedes se merecen ese respeto. Ustedes se merecen que nosotros miremos qué estamos, qué tanto ha servido lo que nosotros estamos trabajando. Entonces voy a regresar fuera de eso, pues agradecerles que sigan participando en el foro y que tomen el foro muy en serio. Vamos a trabajar algo el día de hoy, rápido, para que les quede claro. Significado y significante. Voy a mi lupa. Yo creo que ya todos aquí ya sabemos manejar la lupa, yo no sabía, profe. Significado y significante. Significado. Mesa. Me saqué más aplauda. ¿Verdad? Sí. Pero resulta que este es el significante. Mesa. Significante, cuando escribimos la palabra mesa, unimos este grafema más este grafema más este grafema más este grafema. ¿Sí? Cada grafema con su correspondiente sonido. Y mire que inclusive aquí fallamos como profes, porque nosotros le decimos, a ver, un saludo para la señora M. Bien, ¿qué letra es esta? M. Y en realidad a veces hemos tratado de corregir este error para cuando le enseñamos a los pequeñitos y tenemos que decirle cómo es que canta o cómo habla o cómo suena la señora M. Entonces es y en realidad deberíamos de trabajar es con los sonidos y la parte gráfica la mente lo hace solita, ¿sí? Entonces mire, significado en nuestra cabeza es la mesa. El significante en nuestra ya forma de haber transferido ese pensamiento de mesa de la cabeza a nuestra mano es mesa, ¿sí? Entonces, pero vamos a leer un poquito qué nos dice aquí Ferdinand de Saussure. Dice que el signo lingüístico está basado completamente en el conocimiento de la persona y registros mentales, es decir, en la psíquica está bien pronunciado. O la psiquis, sí. Ah, bueno, en la psíquica, en donde esta se divide en dos términos y se complementan mutuamente. Los términos destacados son el significado y el significante. Recordemos que el significado es la palabra mesa y el significado es la mesa y el significante es la palabra mesa. Igual esta presentación les va a quedar a ustedes ahí en su Drive y en su plataforma para que ustedes puedan consultar. Entonces vamos a ir regresando porque de este señor no solamente podemos sacar lo que es el significante y el significado. Yo creo que nadie se había puesto a pensar eso y muchos dirán, profe, pero ¿para qué nos sirve hablar de significado y significante a estas alturas? Sí nos sirve, porque yo sé que ustedes no se van a ir a otra cultura o a otra comunidad a trabajar, bueno, quién quita, pero sí se van a encontrar con niños que tienen diferentes formas de pensar, desarrollo. Ahorita que estábamos hablando con la profe Alejandra eso en su clase, diferentes situaciones, contextos, y cada uno de ellos a veces le puede llegar a dar un significado diferente a la situación. Este señor Ferdinandi también, y me voy a adelantar un poquito acá, nos comparte que ese signo lingüístico también nos va a permitir tener claridad frente a lo que vemos en la lámina. Voy a irles leyendo. Yo creo que todos somos conscientes de que esto existe, pero nunca nos hemos detenido para poder hacer el repaso. Entonces resulta que hay una relación de arbitrariedad entre los objetos. Y la relación que existe en la parte arbitraria, de la arbitrariedad, es la relación que existe entre el significado y el significante, también depende de ese proceso de arbitrariedad o de oponentes, diría yo. ¿Por qué? Porque resulta que aquí nos vamos a encontrar con dos objetos diferentes que de alguna manera tienen un diferente uso, pero que la palabra que los va a denominar es el mismo. Entonces aquí tenemos Banco de Bogotá, Banco del Parque. ¿Sí ven? Entonces es algo que no se relacionan, es arbitrario. Pero también
él lo une con la monosemia. Y acordémonos que es la monosemia. Los signos son monosémicos, los signos monosémicos quiere decir que para un significante hay un significado, pero a veces para dos objetos que no tienen nada que ver. Aquí, miren, por ejemplo, vemos la carta, todos esta época, que ahorita esta época ya no usamos la carta, ¿no? Ay, no creo todavía, unos detallitos. Pues una de las cartas que mandamos en la escuela, ¿no? Sí, Bien. sí, sí. Yo quiero hablarles de esto mucho más en la próxima clase, para que quede un poquito más claro. Igual en su foro pueden irnos contando cuál ha sido todo esto. Profe, Adelaida, se acabó el tiempo, ¿cómo la ve? Ay, profe, muchas gracias, estuvo muy chévere la clase. No, y hay que tratar, es que me gusta mucho tratar de generarles más, como, no es por irrespeto a ustedes, pero sí como más, con más plastilina, de pronto hasta por mí, o porque de pronto aprendí así, ¿sí? Entonces, quedamos atentos al foro. Muchas gracias, profe No, muchas Adelaida, gracias. muchas gracias, señores estudiantes, y hasta luego.